Buen día. A continuación voy a presentar lo que es la unidad número 4. Enfoque, fuentes, fundamentos curriculares y su influencia en el planeamiento didáctico, correspondiente a la asignatura Planeamiento Didáctico en la enseñanza de la matemática. Soy Francisco Amílcar Lobo Hernández, estudiante de la licenciatura en enseñanza de la matemática. Bien, como recordatorio, ¿verdad? Y tenemos la unidad 4 que tiene como objetivo analizar los enfoques, fuentes y fundamentos curriculares del planeamiento didáctico y su influencia en la práctica docente. Bien, la palabra didáctica que viene de didaskein, que significa enseñar, y su uso ha derivado en el arte de enseñar. En cuanto al término didáctica, es una disciplina cuyo objeto de estudio es la enseñanza. El término currículo es polisémico, o sea que tiene varias acepciones, pero el actual se adopta que es como plan de estudios a los contenidos que deben ser transmitidos por la escuela. Entonces, didáctica y currículo son las disciplinas que estudian las prácticas educativas y cómo éstas se pueden vincular interdisciplinarmente a los fines de aportar criterios de intervención para resolver los problemas que se nos presentan a los docentes en la práctica de la enseñanza. Bien, como nuestra tarea es saber sobre el diseño curricular y los planes didácticos, primero hablaré sobre los enfoques curriculares. Tenemos el enfoque psicologista, que en este tiene como elemento central al estudiante, su experiencia y sus necesidades. El enfoque académico, que este es racionalista, importa el saber conceptual y se define como los programas o planes de estudio. La enseñanza se centra en exposiciones, explicaciones, dando mayor importancia a la ciencia, ¿verdad? El enfoque tecnológico, centrado en la consecución de objetivos de producción, como lo hace una empresa, se preocupa por desarrollar en la educación formal un verdadero proceso. Busca el desarrollo y perfección no solo de conocimiento y actitudes, sino de fortalecimiento y desenvolvimiento pleno de la persona en múltiples manifestaciones. Tenemos también como enfoques curriculares el enfoque constructivista, que cada estudiante posee una forma particular de comprender, siempre lo hace de lo más simple a lo más complejo. El enfoque dialéctico, que se orienta en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, origina modelos de participación y centrados en la experiencia cotidiana. No se elabora previamente, sino que surge en el proceso de la acción-reflexión en nuestro accionar como docente. El enfoque constructivista. Bueno, se supone que el tratamiento del estudiante como un individuo que se integra en un contexto social específico. Cada uno tenemos distintas individualidades y nos desarrollamos en un contexto diferente, por eso tenemos formas distintas de aprender y es a lo que se debe de tener en cuenta a la hora del diseño curricular. Bien, estos enfoques curriculares deben centrarse en que deben de ser integradores y abiertos, reflexivos y creadores, además de saber que cada persona tiene un singular y convencional y debe de ser optimista, debe de adecuarse a las necesidades de los estudiantes. Principios y fuentes curriculares. Bueno, los enfoques curriculares suelen ser llamados también concepciones curriculares. Estas suelen orientarse hacia las grandes áreas. Una que da énfasis en el objetivo y otras en las personas. El énfasis en los objetivos se caracteriza por una atención prioritaria en el currículo, mientras que la importancia en la persona se caracteriza por establecer una clara intencionalidad del tipo de hombre y mujer que se quiere formar en la sociedad, en un contexto que se exige en un momento actual determinado, ¿verdad? Bien, hablaré sobre los principios curriculares. Los principios curriculares son los fundamentos que guían el diseño del currículo, tales como la continuidad, la integración, la correlación, la secuencia vertical y la coherencia horizontal. Para eso, ¿verdad? Debe de acompañarse de un diagnóstico que va a ser elaborado con todos los sectores involucrados. También deben de tomarse datos de ciertas fuentes y estas fuentes son el alumno, el contexto sociocultural y las áreas del saber. Las fuentes curriculares y sus características deben ser el punto de partida de los especialistas que construyen el currículo. Si se dejan de lado estas fuentes, el currículo no responderá a las necesidades de la sociedad, perderá por tanto pertinencia.
En ese sentido, ¿verdad? Abordando el principio de continuidad, es importante que el sistema educativo tenga continuidad en términos curriculares. Sabemos que en El Salvador se desarrolla en parvularia, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, educación media y superior. Entonces, cada asignatura debe de correlacionarse entre sí de tal manera que no hayan esos saltos abruptos entre un ciclo y otro ciclo, aunque sabemos que en la práctica puede no cubrirse ese salto abrupto. Hablando del principio de correlación, se refiere a las relaciones que desde el nivel macro o general se establece entre los planes de estudio y las diferentes asignaturas que lo conforman. Si hubieran ejes transversales que deben de desarrollarse, deben de ser abordados desde las distintas asignaturas y desde las distintas ópticas y enfoques filosóficos que el docente pueda estimar. Principios de secuencia vertical. Se refiere a la vinculación directa con la aplicabilidad de la ley vigente. Cada programa de estudio es construido por especialistas en la materia y en ello debe reflejarse la intencionalidad y las políticas vigentes. Debe de asegurarse, ¿verdad?, que el alcance de los objetivos que se han planteado en la política nacional generen el hombre y el ser humano que la sociedad está necesitando o exigiendo. Tenemos el principio de coherencia horizontal, que se refiere a la relación que debe existir entre todos los elementos que lo componen. Implica coherencia y lógica en el tratamiento de esos elementos, iniciando en los objetivos y finalizando con la evolución. Bien. También de las fuentes curriculares tenemos lo que es al estudiante, contexto sociocultural y las áreas del saber. Referente al estudiante, ¿verdad? Es fundamental que el currículo abarque estas necesidades que presentan los estudiantes inmersos en un contexto y cultura, abordar desde perspectiva psicológica y sociológica sus aspectos. El diagnóstico realizado previamente debe sustentar el diseño del currículo, indagar acerca del estudiante, incorporando las necesidades e intereses de los estudiantes. Hay distintas formas en las que podríamos agarrar datos de los estudiantes: cuestionarios, grupos focales, encuestas, entrevistas, observaciones, entre otros. Referente a la fuente de contexto sociocultural, este debe de recogerse de todos los sectores que involucran el sistema educativo. Existe una vinculación directa con el ser humano que queremos formar en la sociedad, conocimientos, valores y costumbres. Sabemos que cada historia de cada estudiante es diferente, se desarrolla en una familia distinta, y debe de hacerse énfasis en lo rural y en lo urbano, de tal manera de que se construya un diseño curricular que responda a todas las necesidades. También la última fuente es las áreas del saber. Esta fuente aporta el conocimiento de la cultura sistematizada, directamente relacionada con la pedagogía y la epistemología. Es un constructo social. Mayoritariamente el nivel nacional e internacional abarca lo que son las ciencias naturales, matemáticas, literatura, ciencias sociales. En nuestro país últimamente se está abarcando el segundo idioma, informática, ¿verdad? Bien. eh, ¿Cómo es el proceso de construcción de los diferentes planes de estudio? Primero, debe de realizarse un diagnóstico. Este diagnóstico debe de vincular el contexto sociocultural, las necesidades y metas educativas y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, que permita hacer de verdad un análisis de la realidad educativa, a través de la información que va obteniéndose, para que eso le dé paso al diseño curricular. Este diseño debe hacerse de forma dinámica, continua, participativa y técnica. Es todo un equipo que debe de correlacionarse con todos los sectores. Debe de responder este diseño curricular al para qué enseñar, a quién se le va a enseñar y qué se enseñará, cómo se enseñará y con qué se enseñará. Además de eso, también debe de contener características este diseño, como lo es, eh, debe tener capacidad para ser llevado a la práctica. Debe de trabajar, no a escondidas, sino que debe de ser abierto, involucrando a todos los sectores. Su diseño debe propiciar una amplia participación. Además, debe de dar respuesta a los problemas que la sociedad está exigiendo en este momento. Los elementos del planeamiento didáctico tenemos los objetivos, contenidos, actividades de mediación. En los objetivos podemos nosotros
Utilizar en el ámbito educativo guían la acción de los docentes en el momento de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Deben de por lo menos responder a tres características de aprendizaje, que exprese resultado y que puedan ser observados. En el caso de los contenidos, deben de cumplirse al menos los criterios de relación con los objetivos, deben de estar integrados los conocimientos en relación con el estado psicológico de los estudiantes, en relación con el medio ambiente de los estudiantes, porque se desarrollan en un contexto diferente, y además los contenidos deben de responder a problemas actuales. Deben de existir también actividades de mediación. Estas actividades de mediación van a asegurar o a decirnos cómo estamos y qué necesidades hay de cambio en el transcurso e implementación de nuestro diseño. Otros elementos del planeamiento didáctico son valores y actitudes, componente esencial del ámbito educativo, ya que este fortalece a través del proceso de enseñanza y aprendizaje los aspectos formativos de los estudiantes. Aquí, ¿verdad? Es necesario enseñarles los hábitos de higiene personal, autoestima, liderazgo, cooperación, tolerancia, cortesía, entre otros que están en nuestra currícula nacional y también tienen su carácter legal en las leyes vigentes. También tenemos la evaluación, que esta debe de ser una lupa que nos permita observar a más detalle el desempeño de los estudiantes y debe ser una linterna que nos ilumine a nosotros como docentes de cómo estamos, qué necesitamos cambiar. También los tipos de recursos, ¿verdad? La selección del recurso debe de ayudar al maestro y al estudiante en la construcción del conocimiento, debe de ser equitativo. Si tenemos estudiantes con capacidades especiales, debemos adecuarlos de tal manera de que estos se sientan integrados. Los tipos de planeamiento didáctico. El primer tipo es por proyectos. Este método se entiende como un conjunto orgánico de acciones, especialmente prácticas, planificadas y afectadas por un alumno o por un grupo restringido, o sea que permite la investigación y se va desarrollando continuamente en el año y permite de manera cualitativa ir haciendo predicciones o ver cómo se va a cambiar para modificar los objetivos. También hay por unidad didáctica. Esta es una estructura pedagógica de trabajo cotidiano en el aula, es la forma de establecer directamente las intenciones del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el medio educativo. También por objetivos que se centran en la consecución de los objetivos y para ello se redactan de carácter específico. O sea que los tenemos de manera general y los vamos a adecuar en el aula. Dosificación anual. En esta se articulan los objetivos y contenidos para tratar durante el año. Los planes anuales permiten que el docente se organice el proceso de enseñanza y aprendizaje en forma pertinente, dinámica y eficaz. También existe el plan minuto semanal o diario. La minuta corresponde a una distribución de actividades más específicas y deriva de la unidad didáctica, de manera que el docente visualice en jornada. Ahí vemos de que está planificado para una clase, entonces se distribuyen los tiempos, porque el objetivo que queremos alcanzar en determinado tema. En sí, el proceso de construcción del currículo, ¿verdad? Posee dos etapas, el diagnóstico y el diseño curricular. Además, estos deben de nutrirse de las fuentes curriculares, las necesidades y los datos que nos van a dar en el diagnóstico los alumnos. Vamos a establecer objetivos que donde vamos a incluir las áreas del saber, los distintos contenidos, el para qué enseñar, el qué enseñar, a quiénes enseñarles. Y esto que se desarrolla en un contexto sociocultural, operativizando estas acciones en los objetivos, los contenidos, las estrategias de mediación, las actitudes y los valores presentes en el currículo, las estrategias de evaluación y los recursos. Agradezco la atención prestada. Muchas gracias.